Mecanismos de lesión. Sí, ¿cómo es que los álcalis generan lesión en el esófago? Pues básicamente se presenta pues más bien destruyen lo que es el epitelio del esófago. Sí, obviamente, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hacen? Ajá. Los ácidos y los álcalis tienen una diferencia significativa en cuanto a cómo generan las lesiones. Dime, por favor, ¿qué es lo que hacen los álcalis? Se refiere a la necrosis que ocasiona, ¿no? Ajá. Ocasiona necrosis y luego, pues básicamente, pues dañan el tejido. Una necrosis licuefactiva, creo. Sí, necrosis licuefactiva y saponificación, ¿ok? Ok. Muy bien. Alejandra. Alejandra Soriano. Sí, doctora, ¿ya me veo? No. ¿Aquí ya me veo? Sí, listo. Área del esófago que genera más o se lesiona más con los álcalis. Tiempo. Híjole, no me acuerdo. Ok, entonces dime por favor los mecanismos que contribuyen a la lesión del esófago. Pues el pH ácido o el pH alcalino de los compuestos. Ok. ¿Qué cosas del esófago nos van a generar que cuando uno consume álcali se genere más lesión? Las células de la mucosa, porque me acuerdo que habían mencionado que están en constante cambio. Entonces, cuando se genera la lesión, se dañan las células y estas siguen avanzando con, con el daño. Ok, eso puede ser una de las cosas, pero más que todo son por las alteraciones motoras que se presentan. Se generan espasmos, genera el esófago espasmos, y esto genera más tiempo de contacto con el álcalis, ¿sale? A eso más que todo me refería, pero bien, Alejandra. Aide. Sí, doctora, presente. Área del esófago que se lesiona más. Pues con los álcalis tenía entendido que era más la parte inferior, porque los ácidos tenían mal sabor y mal olor o algo así. Y producían dolor, entonces esos eran los que actuaban o que dañaban más lo inferior, como la faringe. ¿A eso se refiere o...? Sí, sí está bien. Muy bien. Andrea. ¿Me veo? Sí. ¿Qué pasa en las primeras 24 horas de la ingesta del álcalis? Se producen hemorragias, trombosis, edema y creo que era inflamación. Muy bien, Andrea. Arnulfo. Perdón. ¿Qué pasa en las siguientes 48 horas, Arnulfo? Sí, ya te ves. Ya se comenzaron a quedar la necrosis local, doctora. ¿Y qué más? ¿Qué produce la necrosis? Pues va a haber hipoperfusión, también úlceras. Ok, pero la hipoperfusión se da por qué razón. Sí, bueno, o sea... Sí, escúpanos tu idea. Sí, bueno, se da la necrosis, es que ahora había dicho en un tema anterior que se da la necrosis y luego se da la perforación del tejido.
Ok, Eso es lo que... vamos a tener necrosis porque se genera una disminución de la irrigación, en este caso porque existe trombosis de los vasos submucosos, ¿sale? Ok, ok. Y luego tenemos la necrosis. Y cuando tenemos necrosis, ¿qué pasa con el tejido? Pues empieza a haber perforación ¿Perdón? y hay perforación en el tejido y pues Ajá, tiende a entrar a que otro en este espacio. caso se llaman. Ok, aquí son No. primero úlceras y luego Ah. ya perforaciones, ¿sale? Ah, ok, ok, sí, sí. Ok, Arnulfo Daniel, Sí, doctora. ¿cuándo comienza el proceso de cicatrización? Creo que era después de la segunda semana. Te falta una más. Ay, A la tercera semana, muy bien, ok. de segunda a la tercera, ok. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hay en ese proceso de cicatrización? Bueno, se mencionaba que cedía el edema, y luego había neovascularización. Ok, ¿y qué pasa con los fibroblastos? Es que esto es parte importante del proceso de cicatrización y de las complicaciones que vamos a tener con la ingesta de álcalis, ¿ok? Pues hay proliferación de los fibroblastos para reemplazar la mucosa. Ajá, y la submucosa. Y eso es lo que nos va a generar el proceso de estenosis, ¿sale? Muy bien. Muy bien. Diego. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sustancia cáustica más ingerida en el país. La sosa cáustica. Muy bien, ¿qué otra? Había hidróxido de sodio, permanganato de potasio, hidróxido de potasio también. Muy bien. ¿Y por qué son estos productos? ¿Dónde los podemos encontrar por lo general? En las ferreterías, bueno, por lo menos, sí, o sea, en muchas son se pueden adquirir de una manera muy sencilla, ferreterías en las tienditas de la esquina, en el área de producto de limpieza. Exacto, en las áreas de productos de limpieza, ¿sale? Es por eso que en pediatría sí realmente es un problema bastante grande, la ingesta de ácidos y álcalis. Muy bien. Emily. Buenas tardes, doctora. Yo voy a exponer el tema. Muy bien, tú no, entonces. Isaac. Aquí, doctora. Muy bien. En estos pacientes, ¿cuál sería el estudio de elección, Isaac? La endoscopia. Muy bien, ahora sí. ¿Y cuándo se realiza la endoscopia? A las no me acuerdo si era 72 o 96 horas después de haber ingerido el cáustico. Okay. No recuerdo bien el dato. Puede ser desde las primeras 12, ¿sale? No hay ningún problema. Nada más tiene que el paciente estar hemodinámicamente estable. Jessica. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Dime la clasificación de Zagar, por favor. La clasificación de Zagar. Muy bien. Dime qué es una metaplasia. Una metaplasia es la proliferación de células que se da por es la... A ver, déjame organizar mis ideas. Es la... Ok. Bueno, es que no es considerado como tal una transición, pero es cuando hay un cambio de... se me fue la palabra.
Reemplazo. De epitelio. Es Ok. el cambio de un tipo de epitelio a otro, como la transición. Es un reemplazo, ajá, de un epitelio de células ya adultas por otro, ¿ok? Por uno nuevo. Muy bien. Jesús Abraham, Sí, estoy aquí. dime la clasificación de Sagar. Era del grado 0 normal, Ajá, grado 1 edema y eritema, que era la superficie de la mucosa. Ok. El grado 2 era úlceras en mucosa y submucosa. Y luego puede ser dividido en 2A y 2B. 2A eran las mismas ulceraciones en la superficie, pero con exudado, y el B era, esa no sé si eran un poco más profundas. Y Ok, continúa. las 3 eran úlceras con necrosis. Y Es úlceras transmurales. Ok, y esas se dividían en 3B, perdón, 3A y 3B, que era Ajá. lo que había mencionado, que era la necrosis focal, y la otra que era extensa, y ya el grado 4, que era el último que ya había mencionado usted, que después de las úlceras de necrosis eran las perforaciones. Ok. Muy bien. Laura, Sí, doctora. dime por favor, ¿qué metaplasia es la que se da en el esófago de Barrett? Es cambio de epitelio estratificado escamoso a epitelio cilíndrico. Ok, muy bien. Lisbeth, Sí, doctora. porcentaje de pacientes con ERGE que nos van a generar el esófago de Barrett. El 10%. Ok. Luis, Sí, doctora. muy bien. Dime por favor los síntomas. Pues el 25% de los pacientes con esófago de Barrett son asintomáticos, y los demás pueden llegar a presentar los síntomas típicos del ERGE, que puede ser pirosis y reflujo. Muy bien. Mariel, Sí, doctora. ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues es por medio de lo que es la endoscopía. Ok, ¿y qué nos va a decir o qué tenemos que hacer con la endoscopía? Pues se va a evidenciar, perdón, lo que es la metaplasia, o bueno, pues sí, el cambio de las células que se presentan, o sea, más bien, pues sí, se va a observar lo que es la metaplasia en el esófago. O se Muy puede bien, hacer tenemos también. que... Ay, perdón. Ok, hacemos la endoscopía, pero en la endoscopía, en esta patología, es más que importante la toma de muestra para el examen histopatológico, ¿sale? Entonces, es endoscopía con toma de muestra. Ok. Muy bien. Marta. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. ¿Cada cuánto se le va a hacer el seguimiento a los pacientes mediante endoscopía? A los de alto riesgo era cada 6 meses. ¿De alto riesgo? Perdón, sí, o sea, decía que los pacientes en los cuales ya se diagnosticó la metaplasia es entre 6 a 12 Ajá. meses. Ajá. Ok, pero lo dividía en grados, ¿no? O sea, displasia leve. Y alto. Así es.
Entonces es en cuestión de la displasia, ¿sale? Sí. 6-2. Muy bien. Roberto. Roberto, el tratamiento de estos pacientes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, primero el tratamiento se mencionaba que hablaba en relación si tenía relación con ERGE y pues iba a hablar muy claramente del estilo de vida del paciente, la dieta, el bajar de peso obviamente también y pues el uso de, igual que en el ERGE, lo que es el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Ok, ¿por cuánto tiempo? Podía ser yo recuerdo haber leído que era 6 semanas, 6 meses, creo que en ese rango, y ver cómo iba avanzando. Muy bien. Bueno, Rocío y Sol. Ya no tengo preguntas para ustedes. Nada más díganme presente el día de hoy. Presente, doctora. Muy bien. Rocío. Presente aquí estoy también. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar la clase, por favor. Me dicen cuando puedan ver la presentación, por favor. ¿Sí la pueden ver? Ya se ven. Sí, ya se ve. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Emilia Alvarado y yo les voy a hablar sobre los temas de esófago de Barrett y esofagitis por ingesta de cáusticos. Primero, les voy a hablar sobre lo que es el esófago de Barrett. Pues como ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Va a ser el cambio en la mucosa esofágica de su epitelio escamoso estratificado a lo que es el epitelio de metaplasia intestinal, que como lo mencionaba una de las compañeras, pues es cilíndrico, se presentan células caliciformes y este cambio se va a dar por las lesiones que son provocadas debido a la exposición prolongada del ácido. Esta patología es una complicación de la enfermedad del flujo gastroesofágica y también es considerada una lesión premaligna. Es importante pues tener dos conceptos para refrescar la memoria, ¿no? Una metaplasia vamos a tener que va a ser el proceso reversible en el cual una célula adulta es reemplazada por otra célula adulta. Y en la displasia, que es también llamada neoplasia intraepitelial, pues vamos a tener que es la expresión histológica de alteraciones genéticas que van a favorecer el crecimiento celular no regulado. Más adelante en el diagnóstico vamos a ver que pues estas se pueden clasificar como displasia de bajo grado o displasia de alto grado, dependiendo pues del grado de anomalías que se puedan observar en la histopatología. Bueno, como epidemiología vamos a tener que afecta a hombres y mujeres de todas las razas. Sin embargo, más del 70% de nuestros pacientes van a ser hombres en edades de entre 55 a 63 años de edad. También mencionaba la literatura que pues va a predominar en los hombres blancos sobre los afroamericanos con una proporción de 20:1. También, como ya lo habían mencionado, pues el 10% de los pacientes que presenten enfermedad de reflujo gastroesofágica pueden llegar a desarrollar lo que es un esófago de Barrett. También los pacientes que tienen esófago de Barrett van a presentar un riesgo 40 veces mayor al de la población en general para el desarrollo de lo que es un carcinoma de esófago. Y adenocarcinoma, el carcinoma, más común es el adenocarcinoma y va a tener una incidencia 15 veces mayor en los hombres que en las mujeres. Como factores de riesgo, pues entre los posibles factores implicados en lo que es la fisiopatología serían los mismos
que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también la presencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pues va a presentar un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, ayer mencionábamos que eran pues la edad, la obesidad, el estrés, que podían ser productos ya sea con cafeína, el consumo de alcohol, de tabaco, también algunos alimentos como las comidas picantes, grasas o ácidas. También se mencionaba que una vez que el esfínter esofágico inferior deja de ser competente, puede aparecer lo que es la esofagitis en menos de un año de tener los síntomas de la enfermedad reflujo gastroesofágica, pero que tenían que transcurrir varios años, en sí no mencionaba exactamente cuántos, de la exposición al ácido y la bilis para que se pudiera producir los cambios metaplásicos y así pues se desarrollara lo que es el esófago de Barrett. Ok. Emily, discúlpame, ¿puedes regresar la presentación? Un poquito nada más. Usted me dice. Ok, ahí. Ok. Sí, ahí. Tienen lo que dice tu diapositiva está bien. Es muy común o más común en hombres, sin embargo, ahorita ya en cuanto a las estadísticas, las mujeres también están presentando bastante esófago de Barrett, ¿sale? Y esto es por el cambio en el estilo de vida que tiene la población ya en general. Y aquí una de las cosas más importantes que tienen que ver es que el 10% de los pacientes que tengan ERGE van a desarrollar el esófago de Barrett, ¿ok? Hay que recordar que el ERGE es una patología bastante común en nuestro país. Entonces, tienen que pensar en esta patología. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo 40 veces mayor de desarrollar carcinoma de esófago, ¿sale? O sea, es un porcentaje bastante grande, es un porcentaje muy importante, por lo cual a los pacientes que tengan ERGE sí se les tiene que realizar una endoscopía para poder determinar si tiene o no esófago de Barrett y poderle dar el seguimiento, ¿sale? Muy bien, Emily, continúa, por favor. Sí, doctora. Ok, ya quiso. Ok, estábamos por hablar sobre lo que es la fisiopatología del esófago de Barrett. Entonces, para poder adaptarse a las condiciones de cambios constantes que están en nuestro entorno, pues nuestro cuerpo, como ya sabemos, recurre a mecanismos adaptativos, ¿no? Y uno de estos mecanismos que se pueden llegar a presentar es la metaplasia, la cual pues puede ser como un intento de mecanismo protector de los tejidos vulnerables frente a un entorno hostil, que en este caso pues podría ser el reflujo gastroesofágico. Entonces, en el esófago de Barrett, como ya habíamos mencionado, el epitelio escamoso estratificado que reviste normalmente el esófago es reemplazado por epitelio cilíndrico intestinal, y esto pues por el daño que es ocasionado por el mismo reflujo crónico, ¿no? Aunque estas células metaplásicas pueden ser más resistentes a los daños causados por el reflujo, por eso es que se da este cambio, también son más propensas a la degeneración maligna. Entonces, si se prolonga la exposición del esófago inferior a las condiciones hostiles causadas por el reflujo, pues las células metaplásicas experimentan una transformación celular en una displasia de grado bajo o alto. Y esto pues se puede deber a un fallo en el mecanismo intrínseco de las mismas células metaplásicas o pues en el mecanismo de adaptación en su entorno. Entonces, en cualquiera de los casos, estas células displásicas lo que van a hacer es que pues van a quedar desprotegidas y es entonces cuando pueden convertirse en células cancerosas. Entonces, como ayer veíamos, la incompetencia del esfínter esofágico inferior con o sin la presencia de una hernia hiatal, pues va a desempeñar un papel muy importante para lo que es la patología de la enfermedad reflujo gastroesofágica, pero también para el desarrollo del esófago de Barrett.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, mencionaba que la metaplasia intestinal típica del esófago de Barrett no causa síntomas, por lo general cursa asintomática, y que la mayoría de los pacientes son evaluados inicialmente por síntomas de reflujo gastroesofágico, o sea, ni siquiera es porque se sospeche el esófago de Barrett, o sea, la mayoría de las veces el diagnóstico pues se da o se encuentra, por así decirlo, por casualidad, ¿no? Porque los síntomas que se evalúan pues son la pirosis, la regurgitación y la disfagia. En el esófago de Barrett largo, que se asocia con la enfermedad de reflujo gastroesofágica, puede llegar a complicarse con lo que son úlceras esofágicas, la estenosis y la hemorragia. Entonces, pues en pacientes con enfermedad reflujo gastroesofágica sintomática, la esofagitis erosiva es un factor de riesgo independiente para lo que es el desarrollo del esófago de Barrett. En cuanto al diagnóstico, pues se mencionaba que una vez que se sospeche el esófago de Barrett o que se presenten los síntomas, había que hacer una vigilancia endoscópica que debe incluir la inspección cuidadosa de lo que es el epitelio de Barrett por medio de lo que va a ser una endoscopía de luz blanca y de alta resolución. El diagnóstico se va a realizar en base a lo que es la visualización endoscópica que muestra la metaplasia columnar esofágica y que se confirma con la biopsia que va a evidenciar la metaplasia columnar con las células caliciformes. ¿Pueden ver mi cursor? Sí. Sí. Ok, bueno, el cambio del que se está hablando, no sé si puedan notar, aquí es donde vamos a tener el esfínter esofágico inferior. Entonces, aquí en esto que se ve así como que empieza como a descamarse, es el cambio que está viendo. Esto está un poquito más, podría decirse como color salmón. De hecho, es como se menciona en el diagnóstico, que se encuentran lengüetas de mucosa color salmón por encima de lo que es la unión gastroesofágica. Entonces, estos cambios, que son estas son las que les llaman las lengüetas, son los que se pueden observar cuando se realiza la endoscopía. En esta, por ejemplo, es un esófago de Barrett sin displasia. Y en esta, pues esto que pueden observar aquí es el nódulo displásico que se puede ver. Entonces, como mencionaba la doctora, también yo había leído que es muy importante que una vez que se realice la endoscopía se tomen muestras. Esto porque para un diagnóstico definitivo necesitamos una confirmación histológica en donde nos digan que pues hay la presencia de una metaplasia intestinal con presencia de células caliciformes y epitelio columnar especializado. De hecho, no sé pues qué tan correcto sea esto, doctora. En mi clase de cirugía, yo recuerdo que el doctor había mencionado que tenía que ser evaluado o valorado por 2 histopatólogos. Por lo general, todas las muestras, cuando tienen algún resultado que es de malignidad, va registrado por 2 patólogos. De hecho, lo van a ver. Viene en la parte inferior, valorado por tal persona y revalorado por otro patólogo, ¿sale? Y esto es para intentar disminuir el margen de error. Sí, de hecho, pues mencionaba que como es un diagnóstico, pues a lo mejor difícil de asimilar para el paciente, por esto es que también pues se tenía que estar muy seguro de que sí era un esófago de Barrett. Bueno, y en cuanto a las clasificaciones endoscópicas, estas pues son las clasificaciones que se van a utilizar para pues clasificar los hallazgos que se encuentren dentro de las endoscopías. Existen 2 y también se mencionaba que al momento
de la interpretación que sí se tenían que poner las dos clasificaciones. Primero vamos a tener la clasificación de Praga, que esta caracteriza la extensión de la metaplasia, y esta incluye la longitud máxima de la lengüeta, que sería la M, por ejemplo, esta sería la longitud máxima de la lengüeta, y la extensión circunferencial, que sería pues esta de aquí. Esta es la extensión circunferencial, de forma tal de poder objetivar pues la magnitud de la metaplasia y su evolución en tiempo. Y después vamos a tener la clasificación de París. Se aplica para caracterizar las lesiones según su morfología, ya sea que son elevadas, planas o deprimidas. Y todas estas lesiones pues son visibles en el segmento de Barrett. Deben de describirse utilizando pues ambas clasificaciones. Nos tienen que decir cuánto es la longitud máxima de la lengüeta, la circunferencia, si están elevadas, si son planas o si están deprimidas. Bueno, creo que se movió. Bueno, primero les voy a hablar de la vigilancia. Dependiendo de pues la literatura que se consulte, va a haber diferentes vigilancias, va a variar por muy poco. Por ejemplo, en la primera tenemos una displasia de alto grado. Esta va a ser de tratamiento definitivo, que va a hacer una resección endoscópica de la mucosa o una ablación con radiofrecuencia. O también puede ser una vigilancia cada 3 meses. ¿Por qué una vigilancia de cada 3 meses? Pues para vigilar que esta displasia no siga evolucionando o que no se vuelva a presentar. Después vamos a tener lo que es la displasia de bajo grado. En esta se debe de repetir la serie esófago-gastroduodenoscopía en 6 meses. Esto porque pues es de bajo grado, se supone que no hay tanta lesión. Si es que hay displasia, se debe de realizar una ablación con radiofrecuencia y se debe de estar vigilando anualmente después de haberla realizado. Después, si tenemos una endoscopía que no nos presente ninguna displasia, se puede hacer la endoscopía cada 3 a 5 años y pues se deben de seleccionar los pacientes que tengan riesgo elevado de ablación con radiofrecuencia, o sea que no estén respondiendo a nuestro tratamiento con IVPs, o que los síntomas sean muy severos, o que nosotros sintamos que pueden evolucionar a una displasia ya sea de bajo grado o de alto grado. El objetivo de la terapia con IVPs... Emily, discúlpame, regrésate poquito. Sí. Aquí en esta tabla nos habla de 3 diferentes asociaciones, ¿sale? La que vamos a tomar en cuenta es la ASGE, ¿ok? Entonces, para fines de examen, esto es lo que se les va a preguntar. Entonces, depende obviamente de la displasia, pero si ven, sí difiere un poco. Entonces, vamos a tomar los criterios de la ASGE para el seguimiento de estos pacientes, ¿sale? Que sería el cuadrito de en medio. Si lo pudieras explicar, Emily, por favor. Bueno, no sé qué pasó, ¿sale? Pero la ASGE es el de gastroenterología americana. Ah, perdón. Es que tenía el micrófono apagado. Sale, a ver, explícanos. Ok, ahora sí. Cuando hay una displasia de alto grado o que encontramos una displasia de alto grado en nuestra endoscopía, el tratamiento va a ser definitivo, que pues sería la resección endoscópica de la mucosa, que más adelante la voy a mencionar un poquito más a fondo. Si encontramos una displasia de bajo grado,
se debe de realizar una endoscopia cada 6 meses durante 2 años. Una vez que pasen estos 2 años, si no encontramos ningún cambio, entonces ya podemos pasar a realizarla cada año. Y por último, si no encontramos ninguna displasia en la endoscopia, se pueden realizar 2 endoscopías durante el primer año. Y si no hay cambios, igual se puede pasar a una cada 3 años. Bueno, ahora para hablar sobre el tratamiento, el primer tratamiento pues se llama quimioprevención con IVP. El objetivo de la terapia con IVP, además de controlar los síntomas de reflujo, también mencionaba que era para prevenir el desarrollo del adenocarcinoma. Entonces, mencionaba que se tenían, igual que con el ERGE, ¿no? Que se tenían que utilizar los IVPs a doble dosis, pero no, bueno, es que variaba mucho en las literaturas, porque por ejemplo en unas leí que podía ser hasta 6 meses y otras mencionaban que podían durar los 12 meses, doctora, no sé cuál de los dos sea lo más correcto. Sí varía en cuanto a, de hecho, el libro o incluso los artículos. Vamos a tomar como pauta 6 meses, ¿ok? ¿Por qué? Porque se supone que vamos a tener una mejoría una mejoría cuando se da el tratamiento por este tiempo en cuanto a la displasia que se pueda tener con estos pacientes. Entonces lo vamos a dejar en 6 meses. Ok, muy bien. Y como pues inhibidores de la bomba de protones convencionales, teníamos el omeprazol, que a doble dosis sería 20 miligramos, 30 minutos antes del desayuno y antes de la cena. Esto pues, como ya había mencionado la doctora, era importante explicárselo a nuestro paciente porque de nada iba a servir que se los tomara, no sé, a lo mejor pues justo antes de comer porque no iba a haber ninguna barrera protectora. Después está el lansoprazol, que la dosis que utilizaríamos sería de 15 miligramos. Igual todos serían 30 minutos antes del desayuno y de la cena. El pantoprazol, que serían 40 miligramos, y el esomeprazol, que serían los 40 miligramos. Bueno, estos últimos, doctora, la verdad no encontré artículos donde sí los utilizaran, nada más utilizaban lo que era el omeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol. No sé qué tan utilizados sean estas últimas dos. Ok, el problema en esos medicamentos es poder tenerlos disponibles. Más que todo, acuérdense que la mayor parte de la población que ustedes van a ver no es tanto en medio privado, sino es en salubridad o IMSS, y esos medicamentos no se encuentran. Primero, aparte son costosos. Y si lo leyeron, la literatura refiere que no hay diferencia significativa en cuanto al uso de omeprazol, lansoprazol o pantoprazol para este tipo de tratamientos. Entonces, bueno, se va a intentar utilizar en este caso lo que el paciente le sea más accesible, que en este caso sería, la diferencia es bastante significativa en cuanto al precio, en cuanto, por ejemplo, al omeprazol o al pantoprazol, ¿sale? Entonces, estos últimos dos, la verdad es que no son de fácil acceso. Ok, muy bien, gracias, doctora. Bueno, después vamos a ir con lo que es el tratamiento. El primero sería la resección endoscópica de la mucosa, que es este que podemos ver aquí. En lo que consiste es que se va a cortar un segmento de la mucosa mediante lo que es la inyección de diferentes soluciones de la submucosa. Y la sección de esta se va con una asa térmica, que es esta de aquí. Lo que va a hacer es que se va a obtener la muestra de uno o varios trozos. Esta está indicada, o sea, primero se va a inyectar lo que es la solución, después se va a formar así como
como una pápula o una bolsita, y después con este se va a retirar para poder obtener la muestra. Las indicaciones son en displasia de alto grado, que también haya un carcinoma intramucoso, y pues algunas de las complicaciones que se pueden llegar a presentar es que puede haber una hemorragia que se llega a presentar del 0 al 46% de las veces que se realiza. También puede haber una perforación en el 1 al 5% y una estenosis del 2 al 88% de los pacientes. Después vamos a tener lo que es la radiofrecuencia y la crioterapia. La radiofrecuencia en lo que consiste es en la aplicación de energía térmica circunferencial controlada que permita la destrucción de la mucosa sobre la cual se libera. Y la crioterapia es una técnica sin contacto que consiste en la destrucción del epitelio metaplásico por disrupción intracelular e isquemia. Y esta se produce por medio de ciclos de congelación y descongelación utilizando nitrógeno líquido o dióxido de carbono. Estos, como se administran, es por medio de un catéter que se puede pasar a través del canal del endoscopio y después se realizan múltiples ciclos de congelación y descongelación que van a inducir que se inducen en cada segmento de lo que es el esófago de Barrett para que así se pueda producir lo que es una ablación. Y por último, y la más invasiva, sería la esofagectomía. Esta consiste en la resección de la lesión premaligna, ya sea de la zona displásica y de los ganglios que estén afectados. La displasia, el 30 al 50% de los pacientes que son sometidos a este tratamiento desarrollan al menos una complicación postoperatoria grave. Entonces, realmente es la última opción o para pacientes en los que pues vamos a tener una displasia de alto grado y que tengan riesgo de que evolucione a un adenocarcinoma. Algunas de las complicaciones que se pueden llegar a presentar son neumonía, arritmia, infarto, insuficiencia cardíaca, que haya infección de la herida operatoria y filtración de la anastomosis. Esta se asocia frecuentemente con problemas a largo plazo. Por ejemplo, se puede llegar a presentar también disfagia, pérdida de peso o incluso se puede llegar a presentar reflujo gastroesofágico. Entonces, pues sí debe de valorarse la posibilidad de realizar alguna cirugía antirreflujo como las que veíamos en la enfermedad del esófago de Barrett, de reflujo gastroesofágico, y porque pues es muy invasiva y aún así pues tenemos el riesgo de que se lleguen a presentar muchas complicaciones. Bueno, permíteme tantito. El problema que existe en cuanto a la cirugía como tal, por ejemplo, al Nissen, es que se refiere que se queda un área que no se puede visualizar en la endoscopía y por lo tanto, al momento de hacer el seguimiento, esa área puede quedar sin vigilancia o sin toma de biopsia y en ese lugar generarse cáncer, ¿sale? Es por eso que se tiene la discusión de si en el esófago de Barrett se hace o no la funduplicatura. Sin embargo, vean las alternativas que se tienen en las displasias de alto grado. Las dos endoscópicas son difíciles de conseguir que un endoscopista las realice porque son procedimientos bastante complejos de realizar, aparte que se requiere un instrumental muy específico que muchas veces no lo tienen. Aparte de que se puede tener las complicaciones, en este caso la estenosis es una de las complicaciones más temidas que puede generarse con esto.
Entonces, bueno, para fines prácticos y fines de nuestra población, sí se realiza las cirugías antirreflujo en estos pacientes, ¿sale? Junto con el omeprazol. Muy bien, continúa, Emily. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la... antes de esto, ¿hay alguna pregunta antes de empezar con el otro tema? Por mi parte, no. ¿Cómo, perdón? Por mi parte, no. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la esofagitis por ingesta de cáusticos. Primero, como definición, pues vamos a tener que un cáustico es una sustancia química capaz de producir lesiones por contacto a los tejidos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado al inicio de la clase, existen dos tipos de sustancias cáusticas, los álcalis y los ácidos. Ahora, en cuanto a la definición de la esofagitis por cáusticos, vamos a tener que esta es la agresión producida por la ingesta, ya sea accidental o intencionada, de agentes corrosivos sobre las diferentes capas del esófago en grado y extensión variable, que más adelante vamos a ir viendo los grados. En cuanto a la epidemiología, pues se mencionaba que son las lesiones más frecuentes y en el mundo los pequeños menores o los niños menores de 5 años abarcan el 80% de los casos de quemaduras por ingesta de cáusticos y la mayoría son varones. En los adultos hay dos tipos de incidencias, ¿no? La de los niños menores de 5 años, que estas son accidentales y se presentan pues la mayoría de las veces en los hogares. Después tenemos a la población de los adultos y estas son normalmente por intentos de suicidios y aquí predomina en las mujeres y también se asocia a una mayor comorbilidad psicológica. En esta tablita, vamos a tener pues las sustancias corrosivas que pueden llegar a dañar el esófago, ¿no? Vamos a tener que como ácidos, vamos a tener los sulfúricos, oxálico, hidroclórico, y los podemos encontrar en su forma comercial, como ya lo habían mencionado, ¿no? En baterías. Lo más común es encontrarlos en líquidos para hacer la limpieza doméstica. Por ejemplo, ya sea para limpiar los metales o los baños. Y los álcalis, pues se pueden también utilizar se pueden encontrar en lo que es los limpiahornos en forma de polvos, para el uso de la elaboración de jabones, y pues los más frecuentes será como en productos de limpieza, y los álcalis pues en productos como jabones para higiene personal, no limpieza personal. En cuanto a la etiopatogenia, pues vamos a tener que estas son sustancias corrosivas que pueden dañar el esófago, ¿verdad? El mecanismo de acción pues va a ser diferente y depende de algunos factores. Por ejemplo, el carácter fortuito o la intención de la ingestión, también de las propiedades corrosivas de la solución ingerida, del volumen, concentración y forma física del agente que se haya deglutido, o sea, ya sea sólido o líquido, y del tiempo que el cáustico haya permanecido en contacto con la mucosa del esófago o del estómago, porque obviamente pues entre más tiempo esté en contacto, pues mayor va a ser el daño. Existen unos valores de pH que se consideran como críticos. Por ejemplo, el pH por encima del cual las sustancias alcalinas tienden a producir lesiones cáusticas es igual o superior a 12, que es como lo podemos observar aquí. Mientras que las sustancias ácidas pueden producir lesión esofágica con un pH inferior a 4. Entonces, lo que vamos a tener
es que los ácidos van a producir lo que es una necrosis por coagulación proteica, con una pérdida de agua, lo que va a pasar es que va a formar una escara mucosa firme y protectora que va a dificultar en parte lo que es la penetración, a menos que haya sido en concentraciones elevadas la ingesta del ácido. Ahora, en cuanto a los álcalis, lo que van a hacer es que van a provocar una necrosis por licuefacción, con desnaturalización de las proteínas. Entonces, vamos a tener, ¿ya pueden ver mi cursor? Vamos a tener lo que es la necrosis por licuefacción con desnaturalización de las proteínas, una saponificación de las grasas, trombosis capilar, y esto lo que va a hacer es que va a provocar una retención de agua que va a provocar que la quemadura por deshidratación aumente, y estas reacciones van a favorecer lo que es la profundización de las lesiones. Entonces, el daño principal se va a presentar en las zonas donde por lo normal el calibre del esófago tiende a disminuir. Por ejemplo, sería en el tercio proximal, en el cruce con el arco aórtico, con el bronquio principal izquierdo, en el tercio medio y en lo que es la unión esófago-gástrica, en lo que es el tercio distal. Vamos a distinguir 4 fases evolutivas, que serían estas 4 de aquí. La primera fase va a ir de lo que es el día 1 al día 3. Aquí es cuando se va a producir lo que es la necrosis con saponificación, la trombosis vascular, y va a haber una intensa reacción inflamatoria. Es por esto que en esta fase debe de efectuarse lo que es el diagnóstico, y pues aquí nos podría orientar a lo que va a ser el pronóstico de nuestro paciente, y aquí es donde se deben de iniciar las medidas terapéuticas. Después vamos a tener la fase 2, que va del día 3 al 5, y en esta se caracteriza por la presencia de las ulceraciones. En la fase 3, que va del día 6 al día 14, se van a empezar los fenómenos reparadores. Aquí el edema inflamatorio va a ser sustituido por lo que es el tejido de granulación, y en este momento pues la pared es muy débil y no se debe de manipular para evitar complicaciones. Y por último tenemos lo que es la fase del día 15 al día 30, que aunque se puede prolongar a lo que es el día 45, es cuando se va a ir consolidando la cicatrización, y es aquí cuando se llega a establecer la estenosis esofágica y cuando está indicado el inicio de pues las dilataciones. En cuanto más, es importante mencionar que en cuanto más grave sea la quemadura, pues va a aparecer la estenosis más rápido. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues aquí realmente había muchísimas y traté de sintetizarlas lo más que pude. Lo que sí se mencionaba es que la relación entre los síntomas y la gravedad del daño realmente es muy incierta, y no existe algún síntoma específico o algún grupo de síntomas que nos pueda predecir la extensión y la gravedad del daño que hay en los órganos que hayan sido afectados. Una vez mencionando esto, pues las manifestaciones iniciales de lo que va a ser el daño por sustancias corrosivas dependen de las características químicas y físicas de lo que se haya ingerido, ¿no? Así como pues también de la cantidad, como ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, las partículas sólidas y los cristales se adhieren a lo que es la mucosa oral y son difíciles de deglutir. Entonces, es por esto que las cantidades que pasan por el esófago, por lo habitual, son muy pequeñas. Entonces, esto nos va a limitar el daño en el esófago.
pero pues sí llegan a causar lo que son lesiones orales, faríngeas y en las vías aéreas superiores. Por otro lado, como ya lo habían mencionado, también creo era una pregunta, lo que son los geles y líquidos son más fáciles de deglutir, entonces pues las cantidades generalmente son mayores y las sustancias viscosas van a aumentar el tiempo de contacto con el órgano. Es por esto que este tipo de sustancias va a provocar un mayor daño en lo que es el esófago, el estómago e incluso pueden llegar a afectar hasta lo que es el duodeno. También, pues, para recordar, las sustancias cáusticas que más se ingieren en nuestro país son los álcalis, como lo que es el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el carbonato de sodio, el permanganato de potasio, que pues son utilizados en productos de la limpieza de la cocina. Entonces, dependiendo de los órganos afectados, el dolor puede ser referido ya sea pues en la boca, en la garganta, en la región retroesternal o en el epigastrio. La cialorrea profusa va a ser frecuente en lo que son las quemaduras por contacto en la hipofaringe. Y estas lo que pueden ocasionar es que pueden llegar a causar estridor y ronquera. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a poder indicar? Pues es que hay daño en las vías aéreas superiores. Un ejemplo, ¿no? Por así decirlo. También se puede llegar a presentar lo que es la odinofagia y la disfagia, que estos son síntomas comunes asociados de forma estrecha a lo que es la cialorrea. Entonces, el paciente con odinofagia y con disfagia intensa tiende a limitar lo que son las degluciones en forma voluntaria para pues, evitar el dolor. El dolor retroesternal intenso y progresivo que tiene irradiación al dorso puede ser indicativo de una mediastinitis y pues aún más si se llega a presentar con fiebre, ¿no? Y también mencionaba que si se presentan fiebre, palpitaciones y si el paciente está en shock, pues obviamente esto sería indicador de que hay un daño muy extenso. En cuanto al diagnóstico, bueno, como ya lo habían mencionado, el gold estándar o el estándar de oro es la endoscopía. Antes de esto, es de vital importancia hacer un interrogatorio cuidadoso que nos permita a nosotros conocer el momento de la ingestión, las características de la sustancia y como ya vimos, normalmente estas quemaduras se dan en niños, entonces vamos a depender de la mamá para que nos informe o nos brinde estos datos que nos pueden ser muy útiles. También pues se debe de hacer una evaluación del estado general de los síntomas, ya que hasta el 10% de los sujetos con daño esofágico significativo pues no va a presentar signos y síntomas tempranos, entonces sí hay que tener a nuestro paciente monitorizado. Ok, ahora en cuanto a la endoscopía, bueno, esta lo que va a hacer es que nos va a delimitar lo que es la topografía, la extensión y la gravedad de nuestras lesiones. Y de esta manera nosotros vamos a poder establecer lo que es un pronóstico y así nos podría orientar a qué terapéutica podríamos implementar. Por lo general, ya lo habían mencionado también, se recomienda hacerse en las primeras 12 a 48 horas, aunque puede llegar a hacerse hasta las 96 horas después de la exposición, cuando los tejidos aún conservan lo que es su resistencia natural, porque después nosotros mismos podríamos perforar el tejido al intentar ingresar. Algunas de las contraindicaciones que hay para no realizar la endoscopía es cuando nuestro paciente muestra síntomas o signos de inestabilidad hemodinámica, que haya alguna perforación, distrés respiratorio o intenso
edema de lo que es la orofaringe o de la glotis, porque igual no vamos a poder observar mucho debido a esto. En cuanto a la radiografía simple de tórax, esta pues mencionaba que lo que nos va a permitir es excluir más bien que haya presencia de algún neumotórax, que haya presencia de algún neumomediastino o que haya la presencia de aire libre subdiafragmático, ya que esto nos podría expresar la presencia de alguna perforación. Bueno, en la endoscopía o para la endoscopía vamos a utilizar lo que es la clasificación de Sargar. Sargar propuso un sistema para clasificar las lesiones que nos va a permitir predecir pues el curso evolutivo de los pacientes. Los dos factores pronósticos relacionados con la perforación y con el desarrollo de la estenosis van a ser lo que es la profundidad de las lesiones y el grado de la afectación circunferencial. Entonces, los pacientes con del 0 al grado 2A apenas presentan morbilidad y prácticamente ninguno desarrolla lo que es estenosis del esófago. Ahora, los pacientes con grado 2B al 3A desarrollan estenosis entre el 70 al 100% de los casos. Y ahora los pacientes que presenten del grado 3B al 4 pues presentan una tasa elevada de mortalidad y la gran mayoría pues son tributarios a realizarles cirugías. Ahora, para describir un poquito más cada grado, en el grado 0 vamos a tener que no se encontró ningún daño. Entonces, pues el pronóstico es de que va a haber una recuperación del 100%. En el grado 1 va a haber la presencia de edema e hiperemia de la mucosa. Entonces, aquí la profundidad sería hasta la mucosa y el pronóstico pues realmente lo dejan como que hay una posibilidad de recuperación también del 100%. En los grados 2A se encuentran exudados, erosiones y úlceras superficiales hemorrágicas. La profundidad de estos va a ser la submucosa y hay un pronóstico de que menos del 15% llegue a desarrollar lo que es una estenosis. En los grados 2B va a haber la presencia de úlceras circunscritas, profundas o circunferenciales. Estas tienen como profundidad que alcanzan la submucosa y la muscular, y más del 90% va a desarrollar lo que es una estenosis. Las del grado 3A son pequeñas áreas aisladas de necrosis. Aquí la mucosa va a aparecer decolorada y va a mostrar un aspecto pues como grisáceo. Aquí la profundidad es que son úlceras transmurales y hay complicaciones graves asociadas a mortalidad elevada. En nuestro grado 3B hay extensas áreas de necrosis y en el grado 4 ya hay la presencia de una perforación. De este lado les puse unas imágenes con algunos de los ejemplos de los grados que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, esta imagen es de tipo 1. Aquí podemos ver lo que es el edema, la hiperemia de la mucosa. En el grado 2A, que es esta de aquí, tenemos lo que son los exudados, las ulceraciones y pues las hemorragias. Aquí en el tipo B podemos observar las úlceras profundas que afectan toda la circunferencia del antro gástrico y por último pues vamos a tener la del tipo 3A, que aquí vamos a tener una necrosis extensa de todo el esófago. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, porque pues sí es mucha información, por eso les preguntaba. Sí, pues sí, mucho, pero pues todavía no, realmente todo bien, gracias, compañero. Ok.
Bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero que debe de realizarse es tener una vía aérea permeable, tener los signos vitales y que haya estabilidad hemodinámica. En caso de que llegue a ser necesario, se debe de realizar una intubación endotraqueal y pues también debemos de realizar una endoscopía para evaluar lo que es el daño y evitar las complicaciones. También debemos de canalizar y mantener vías endovenosas, esto porque pues, nos va a ayudar a mejorar el estado de hidratación. Y esto se debe a que muchos de los pacientes se presentan ya varias horas después de la ingesta cuando ya los síntomas les impidieron aceptar lo que son líquidos y dietas por la vía oral. Entonces, además de esto, pues nos va a ayudar a administrar lo que son analgésicos. En caso de pacientes graves, pues es necesario establecer todas las medidas de monitorización y soporte necesarias. De hecho, mencionaban algunas literaturas que pues estos pacientes, si estaban hemodinámicamente inestables, se pasaban a lo que era terapia intensiva. Es muy importante aquí saber que pues debemos evitar el lavado gástrico y el empleo de agentes eméticos. Esto sería porque al nosotros hacer un lavado gástrico o al implementar estos agentes, lo único que haríamos es exponer nuevamente el esófago a los agentes cáusticos. Entonces, en cuanto Muy bien, Emily, te voy a interrumpir tantito, ¿sale? Sí, doctora. No solamente son los pacientes que están hemodinámicamente inestables. Estos pacientes requieren de terapia por lo menos intermedia, ¿ok? No hay que olvidar que estos pacientes tienen una lesión que está en progreso. Nosotros al momento de que llega el paciente, muchas veces no va a tener sintomatología y con el paso del tiempo, por la misma exposición, ya sea al álcalis o al ácido, pueden generar complicaciones tan grandes como una mediastinitis. Entonces, estos pacientes tienen que estar monitorizados constantemente y tener los laboratorios completos. ¿Por qué? Porque también se puede generar acidosis o incluso daño renal en estos pacientes. Entonces, son pacientes graves que tienen que estar con vigilancia continua y una de las cosas principales es lo mismo que se tiene que ver en todo paciente grave o complicado, que sería la vigilancia del estado hemodinámico, asegurar la vía aérea y mantener venas permeables para poder ya sea poner medicamentos en caso de requerir una intubación o poder mantener la terapéutica hídrica, ¿sale? Entonces, estos pacientes en cuanto lleguen se tienen que interconsultar para poder tener terapia intermedia o terapia intensiva. Continúa, Emily. Sí, doctora, gracias. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento para la prevención de estenosis, revisé, o bueno, más bien consulté varias literaturas y pues había muchas que se contradecían. Me basé en un artículo que pues hacía mayor referencia a pacientes pediátricos porque como ya lo habíamos mencionado, el 80% de los casos son en niños menores de 5 años. Entonces, en este artículo mencionaba que debemos de utilizar antibióticos ya que al reducir la infección mural y la formación posterior del tejido de granulación, pues nos va a constituir un factor importante para la disminución de esta incidencia de la estenosis, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de hacer a toda costa es que no se llegue a progresar o que no se presente lo que es la estenosis. Entonces, como antibiótico, la recomendación que había era ampicilina, de 100 a 200 miligramos por kilogramo por día. Como les mencioné, pues en el artículo que me basé eran dosis pediátricas y decía que esta se va a administrar durante 3 semanas. Este tratamiento mencionaban que se debe realizar tempranamente por vía parenteral. Tan pronto como sea posible, hay que hacer el cambio a la vía oral.
En este caso, el cambio se podría hacer por amoxicilina, ya sea con o sin ácido clavulánico, a dosis de 30 miligramos por kilogramo por día. También mencionaba la administración de corticoides y a altas dosis, por ejemplo, la dexametasona, lo que va a hacer es que va a disminuir la tendencia a la formación de estenosis, tanto desde el punto de vista radiológico como también en los aspectos endoscópicos y evolutivos. Es por esto que se mencionaba que se utiliza y las dosis a las que se utiliza es dexametasona 1 miligramo por kilogramo por día durante la primera semana. Después se iba a hacer el cambio a 0.75 miligramos por kilogramo por día durante lo que es la segunda y tercera semana. Y posteriormente a esto, o sea, después de la tercera semana, se iba a empezar la pauta de descenso para el retiro de los corticoides. Algunos otros fármacos que mencionaban que se utilizaban eran el sucralfato. Por lo que se utiliza o por lo que lo emplean es por sus efectos citoprotectores de la mucosa lesionada. Lo que hace es que forma un complejo con las proteínas del tejido que va a proteger de otros factores agresivos. Y por último, pues tenemos los IVPs, que va a ser para prevenir el efecto gástrico de los esteroides y para evitar lo que es la lesión esofágica en caso de que haya presencia de reflujo. Y el que se utilizaba más o el que estaba indicado pues es el omeprazol de 0.7 a 2 miligramos por kilogramo por día. Creo que, bueno, me faltó de agregar una diapositiva, pero según yo sí la había puesto. Igual se las menciono. Es sobre la cirugía urgente. Las principales indicaciones de la cirugía son 4. La primera va a ser una traqueostomía. Esto porque, como ya vimos, hay que mantener una vía aérea en una quemadura faringoesofágica. 2, que haya la presencia de una necrosis transmural, que sería un grado 3B, que se haya registrado por la endoscopía. Y esta puede llegar a requerir lo que es una esofagectomía con una esofagostomía a nivel torácico izquierdo, y lo que haríamos es que dejaríamos un remanente proximal. La tercera indicación sería una necrosis transmural gástrica, que esta está indicada por la parotomía con gastrectomía, y lo que se hace aquí es que se van a crear estromas de drenaje y de alimentación, y se prefiere pues dejar lo que es ya que se puede reconstruir luego de 3 a 6 meses para lograr una recuperación completa. En los pacientes con necrosis de espesor parcial se ha utilizado también lo que es el drenaje y estabilización. Esta pues con una revisión quirúrgica o una endoscópica de 12 a 24 horas después para evaluar la viabilidad. Realmente la cirugía urgente es en grados muy altos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, me parece que era de un grado 3B en adelante, es cuando podemos recurrir a lo que es la cirugía. Y pues esto sería todo de mi parte, doctora. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, nada más para referirles, como decía su compañera, sí, el tratamiento quirúrgico en este caso solamente es para mantener medio de soporte, ¿sale?
Con este tipo de pacientes se va a intentar realizar estomas para alimentación o en su defecto ponerles NPT, ¿sale? Para poder mantener el alimento. La traqueostomía solamente es en caso de requerirlo de urgencia. Entonces, en este realmente el tratamiento es médico de soporte y en caso de ser necesario de tener algún tipo de complicaciones cuando se utiliza la cirugía. Con ellos sí vamos a tener una vigilancia endoscópica y en caso de requerirse por una estenosis, pues se le comienza a realizar las dilataciones por medio de endoscopia. Pero con estos pacientes sí se intenta lo menos posible realizar procedimientos quirúrgicos porque el tejido es friable y se generaría bastante, las cirugías son muy grandes y con una tasa de éxito no tan buena, ¿sale? Bueno, chicos, ¿alguien que tenga dudas o preguntas porque ya es un poquito tarde? Por mi parte no, doctora. No, doctora. No. No, doctora. Muy bien. Perfecto. Bueno, Marta y Isaac. Les pido por favor, Marta, te toca exponer el día de mañana. Isaac, si pudieras traer la primera parte de tu presentación. Si terminamos temprano con Marta para que comiences tú, es posible que el jueves no pueda darles clase porque tengo que trasladarme de aquí a Juárez. Entonces, vamos a intentar avanzar con el tema. En caso de que no se pueda, pues entonces yo vería cómo hacer para el viernes poder darles el término del tema, ¿sale? Sí, doctora. Entonces, Sí, doctora, muy o bien. sea, mi tema es Acalasia y Mallory Waste. O sea, si se puede ver los dos mejor o no. O depende. Mira, es un tema largo, Acalasia es largo. Entonces, si pudieras traerte Mallory al principio para terminarlo, o sea, primero Marta y tú con ese tema y ya Acalasia, voy a hacer todo lo posible por el jueves, darles clase aunque sea un poquito tarde, pero para que no, si empezamos la clase a las 7, que no nos vayamos a entretener tanto, ¿sale? Sí, doctora. Perfecto, chicos, entonces los veo mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Bye. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.